Al filo de las 8:30, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy vamos a ir un poquito de prisita para que aprovechen el debate que les sugerimos cada tarde aquí. Me acompaña doña Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos como invitados a don Eduardo de Rivas, que es subdirector del debate. Hola, muy buenas noches. Menuda semanita, ¿eh? Sí, la verdad es que Hoy sí. habéis triunfado mucho con la segunda casa de la María Gámez en Málaga. Sí. Cuando tenemos información exclusiva y buena, la verdad es que se nota. Es triunfador siempre. Y don Joaquín Nebreda, eminente jurista, historiador, bilbaíno de pro e impulsor del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Bueno, preámbulos de un lado y en atención a su ascendencia bilbaína, tengo que informar de que han acercado hoy a los últimos 5 etarras que quedaban sin ser acercados al País Vasco y a Navarra. Entre ellos está Amaya, la que fue pareja de Chapote, condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y otros 4 etarras. Con esta tanda de 5 se cierra el periplo. Eso en manos de Sánchez es malo, porque a lo mejor decide que en la remodelación se carga el ministro de Interior, que ya ha cumplido con ese papel, que es uno de los más importantes de Fernando Grande Marlaska. En cualquier caso, ya están todos acercados. Pues se ha incumplido la estrategia antiterrorista que estableció el propio PSOE. Cuando fue ministro de Justicia Enrique Mújica, y que tiene una lógica aplastante, que es no permitir que los penados estén en contubernio permanente entre ellos y con el exterior. Bueno, pues esto se lo ha cargado y la consecuencia inmediata no es que los familiares van a visitar a sus parientes haciendo menos kilómetros. Lo más probable que ocurra es que la gestión de penitenciaria que corresponde al gobierno vasco empiece a abrir la puerta los lunes o los miércoles, un día a la semana o los fines de semana. Eso es, y ahí se va a acabar de blanquear la acción terrorista de ETA en un año y medio, vamos, eso es así. Por eso digo yo que se cierra una etapa después de este envío de los últimos 5, Eduardo. Perdóname un segundito, pero eso no quiere decir, no se puede justificar diciendo que el gobierno vasco está interesado en proteger a las familias de cualquier presidiario para tenerlos cerca y no hacer viajes hasta Cádiz, hasta el puerto Santa María II, etc. No, porque en España, en las cárceles españolas, hay muchos presos vascos que están allí por delitos comunes y que les importa un carajo al gobierno vasco donde estén ni cómo estén, ¿no? De tal manera que no hay nada humanitario detrás de todo esto, sino una maniobra política de blanquear y de perdonar a ETA. No hay otra historia en este asunto, ¿no? Sí, es decir, que llega un poco el culmen de la estrategia sanchista de acercar poco a poco a los presos al País Vasco sin que se vaya notando, con cuentagotas, una semana 2, otra semana 4, otra semana 3, otra semana 1, prácticamente para que no fuera noticia en la prensa y la gente no se fuera enterando hasta que algún medio pues sacaba el recuento. Pero vamos, ya era prácticamente habitual que los viernes se anunciara que algún acercamiento de etarras, normalmente hacia las 2, 3 de la tarde. Ya cuando la gente está en otra cosa, fin de semana y tal. Así nadie nos enterábamos, ni nada por el estilo, el teletipo caía. En eso son unos artistas. Sí, la verdad es que sí. Es curioso que es todos los viernes, ¿eh? Yo hoy me daba cuenta que siempre lo van dando. Sí. Eso está claro, está escrito en las estrellas. Estos son unos maestros, como la dimisión de María Gámez, todo esto lo manejan de cine. Tenemos que hablar a propósito de María Gámez, de los últimos casos de corrupción que están asolando la última etapa de la legislatura de Pedro Sánchez. Novedades respecto al caso mediador Tacoronte. El mediador señala ahora a Patxi López como una de las personas que pudo estar en esa cena famosa del Ramsés. Y también novedades respecto al caso de María Gámez, la ya es directora de la Guardia Civil, que habría pagado al contado un segundo piso en Málaga con dinero de los ERE. Ninguno se salva en el PSOE de la sombra de la corrupción. Que no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Patxi López es uno de los nuevos señalados. No podemos dar credibilidad a personas que, en fin, están inventándose historias, cuentos de ficción. Y ahora el Partido Popular pide que se asuman responsabilidades. Lo que tiene que hacer el señor López es aclarar si esto es verdad o no y si, lo más importante, si el señor Patxi López hizo alguna gestión
a favor de las pretensiones del mediador. El conocido como mediador señala que el portavoz de los socialistas habría compartido espacio en el Ramsés. ¿Quién era el alto cargo socialista que esa noche en el Ramsés estaba en una mesa al lado de los 15 diputados? ¿Cómo contestó Patxi López? Ferraz ha querido zanjar el asunto que nadie tenía conocimiento de las gestiones de Fuentes Curbelo y que de 15 que señalaba Navarro, solo 5 acudieron a una de las cenas de los socialistas. Los de Feijóo acusan al Ejecutivo de haber instrumentalizado la moción de censura, sobre todo, dicen, para callar bocas con la dimisión de la ya exdirectora de la Guardia Civil. La operación Avestruz. ¿Eso qué es? Sí, la que ha puesto en marcha Pedro Sánchez para intentar meter la cabeza y que pase todo. No. Nuevas informaciones revelan que María Gámez adquirió una segunda vivienda al contado en Málaga y un inmueble que se suma al dúplex también adquirido el mismo año en el que su marido empezó a cobrar subvenciones millonarias procedentes de los ERE de Andalucía. Ahora se conoce que el ministerio que dirige Grande Marlaska ha ocultado cuál era el cargo que vincula a Gámez con el caso Santana Motor. Y es que justo el año en el que aparecen los cobros, ella ejercía como delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga y un organismo dependiente de la agencia IDEA que se encargaba de controlar las subvenciones que ahora mismo se están investigando. Pues informaciones estas de María Gámez que conocíamos gracias al trabajo y a la información del diario El Debate. Eduardo. Pues sí, el trabajo magnífico una vez más de Alejandro Entrambas-Aguas, que nos desvelaba esta información de la exdirectora de la Guardia Civil. Yo en esto siempre digo un poco lo mismo. Yo no voy a decir si esto es corrupción o no, si esto es delito o no, eso lo tienen que decir los jueces. Lo que yo siempre digo es que por lo menos sospechas hay y que a lo mejor hay que mirarlo. No, es que ella ha venido presumiendo siempre de muy humilde, de hija del farero de Estepona, de persona que está con los parias y, en fin, claro, esto es ya muy llamativo. Claro, el caso es que los datos están ahí. Te compras un piso de 1,3 millones en Málaga, un ático. De lujo, justo absoluto. Cuando tu marido está implicado en los ERE y la policía está buscando dónde se desviaron 1,5 millones de euros, bueno, indicios hay. No vamos a decir. Y luego un segundo piso. Cuando a tu marido ingresa 3 millones de euros el mismo año, te compras un segundo piso. Raro como poco es. Bueno, de la corrupción ya basta con dar la noticia, porque insistir en los aspectos negativos es hablar contra la pared. A mí lo que más me ha llevado de todo este lío de la señora Gámez es su presentación para decir que por razones, para defender a su familia y a la Guardia Civil, se presenta en la televisión con 4 tenientes generales detrás, ¿no? Que no sé si estaban apoyándole... Y el quinto porque estaba de viaje. Y el quinto estaba de viaje. No sé si le estaban apoyando o estaban asegurándose de que se iba, no lo sé. Pero de luego, si les han obligado a estar, es una golfada. Y si han ido porque han querido, que tienen que revisar lo que han hecho, porque han desprestigiado su uniforme, que se ha puesto de teloneros de una consecuencia, de un acto de consecuencias muy graves, posiblemente, ¿no? Bueno, es que el embridamiento de la Guardia Civil por parte del gobierno Sánchez es notorio desde aquel momento en el que un general salió, te acordarás, en plena pandemia, dijo, nos han encomendado que controlemos en las redes sociales a los que son críticos con el gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, y luego viene esto, dice, bueno, pues... no sé, están muy cabreados en la Guardia Civil. La escena es pésima. Yo creo que estos 4 tenientes generales debieran de dar una explicación, si les dejan, ¿no? Sí, pero voluntariamente yo no creo que fueran. No lo sé. Yo no creo que estuvieran allí yo también creo que tampoco, porque ¿quién quiere estar en un funeral de esos? Pero... Los que somos un poco más mayores que tú, Eduardo, nos acordamos de cómo vitoreaban en la Guardia Civil a Luis Roldán. Sí. Porque por lo menos hacía cuarteles nuevos, pensaban unos. Otros... Algunos generales de la Guardia Civil también participaron de la corrupción y fueron condenados. Bueno, o sea que, no sé, el PSOE tiene una especie de ánimo perverso hacia la Guardia Civil porque la acaba enmerdando siempre en circunstancias de renovación de los cuarteles, de obras y de martingalas que acaban fatal y que son un desprestigio y por eso están que trinan por los 80 y tantos mil guardias civiles que hay en este país. Que están cobrando una miseria mientras otros están haciendo algo... Y arriesgando su vida. Y arriesgando la vida, por supuesto, ¿no? Vamos a ver si este lío de la Gámez se vincula al Tito
a Tito Berni o Barni o como se llama. Berni. No le des más blasón que no lo merece. Entonces podría ser una trama de dimensiones enormes, ¿no? Bueno, si el programa os gusta y por menos de lo que costaría invitar a Marina Álvarez a un café, pues yo os sugiero que mandéis un SMS al número 28088, que es una manera de ayudarnos, de apoyarnos. ¿Por qué digo que cuesta menos que invitar a alguien a un café? Quien queráis. Porque el SMS tiene un coste de 1,20 €. Hoy tenemos que ir a una entrevista de Isabel Díaz Ayuso en la que ha explicado la esencia de su diferencia con Vox Madrid, con Vox Rocío Monasterio, y a continuación ha dado sus explicaciones sobre si es o no es abortista. Cuando ya la crítica o el ataque es contra mí, pero muy especialmente contra Madrid, han decidido que yo soy el enemigo y por delante se llevan todo lo que es bueno para Madrid. ¿Está usted harta de Vox? No lo estoy de sus votantes o de una parte de sus votantes, no lo estoy de muchos de sus diputados y de miembros del partido con los que he compartido cosas, nos hemos conocido a lo largo de estos años, pero de la deriva de Vox desde luego, que no profundizan. Yo creo que no van al fondo de los temas y no los trabajan. Ellos lo que necesitan es, sin profundizar, estar en titulares, pero ellos oyen extranjero y no escuchan más. Entonces, claro que esto también nos separa. Además es que yo no tengo competencias y cuando hablan de seguridad, que es algo también, es una de sus obsesiones, tampoco las tengo. Yo es que estoy a favor de la vida, pero también respeto, y no solo respeto, lo he dicho en muchísimas ocasiones, que es una decisión que tiene que tomar cada mujer, que tiene que haber libertad para abortar, pero que no es un derecho, porque los derechos se promueven y se protegen, y yo creo que el aborto ya se produce libremente en España. Yo defiendo que sea legal, seguro, pero poco frecuente, pero que se promueva constantemente. Me parece un flaco, un error, y a mí me parece contra natura tener que decir que esto es ninguna liberación de nada. Bueno, matizado lo de la ruptura, la ruptura de un político merece la pena que nos la tomemos muy en serio, poco o regular. Bueno, yo creo que esto se veía venir. Estamos a 2 meses de las elecciones y ya hay que jugar un poco pensando en el 28 de mayo. Pero vamos, yo creo que si Ayuso después del 28 de mayo necesita a Vox, Ayuso va a estar con Vox y al revés. Otra cosa no se puede explicar al votante. Claro. Ni de unos ni de otros. Claro. Por cierto, decía el clásico que, ¿cómo era aquello? Que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Sí. No, es el arte de lo posible. Lo he mejorado. La política consiste en que el político puede cambiar de opinión sobre las cosas y sobre sus pactos anteriores, así que le interesa o le conviene. Es muy difícil el régimen de coalición y es mucho más difícil todavía el régimen de oposición de amigos, porque claro, no están en coalición, Vox y el PP no están en coalición, no. Pero tampoco tiene que arañarse mucho ni hacerse mucho daño, hasta que ha llegado la proximidad. Yo aquí veo una estrategia concordante entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que se han negado a aprobar los presupuestos del PP, pues para decir, aquí estamos, o nos dais la luna o no, pues ya está, ahí está, y ahí se han quedado los presupuestos para aprobarse, me imagino que después de las elecciones. Pero es verdad que la sintonía entre Ayuso y Monasterio no es la misma que la de Almeida y Ortega Smith. Cuidado, es que ahí hay una situación que posiblemente son las dos caras más agrias de Vox, Rocío Monasterio y Ortega Smith. Posiblemente son los dos más maximalistas posiblemente que de Vox, y han chocado en los sitios más importantes del país, que son la Comunidad y la capital de España, ¿no? Y esto yo creo que iba a tener concordancia con la moción de censura si hubiera salido bien, que a mi juicio ha salido mal, entre mal y muy mal. Vamos, ha salido como yo dije aquí hace 2 meses, o 3 semanas, ganando Sánchez. ¿Por qué? Porque es imposible no ganar a Sánchez en ese escenario. Es imposible. No, yo Abascal habló 1 hora y después le metieron 3 horas y cuarto, 3 horas y media y hora y cuarto, primero al Sánchez, hablando, echando palabras, da igual que sea verdad o mentira, porque ya se sabe, el 70% los... La cantidad de tiempo no es relevante. Yoli, ¿no? No es relevante. Que la cantidad de tiempo no es relevante, es el contenido del discurso. Lo relevante es lo que queda en la opinión pública al día siguiente. Sánchez salió crispadísimo, es más, no quiso estar.
no quiso estar. Y al día siguiente fue un ratito, dijo 4 chorradas y también se marchó. Sí, porque se le gusta despreciar, ¿no? Ya, pero despreciaba con la quijada absolutamente tiesa, ¿eh? No ha quedado, al día siguiente, hay que ver la prensa al día siguiente, los días siguientes, no ha trascendido nada ni del proponente ni del candidato. Ya te lo he dicho antes de entrar aquí, a mí el candidato me pareció que estuvo pésimo. Yo he leído después el resumen de su intervención y su discurso no fue malo. Lo que pasa es que fue leído, mal leído, sentado, balbuceando, sin terminar las oraciones gramaticales, acababa diciendo etcétera, etcétera. Sin el vigor de un candidato, estuvo pésimo. No replicó. A mí me pareció, yo creo que fue un fracaso, sinceramente. Y entonces se ha armado ese lío y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si tiene mayoría absoluta, que es lo que a mí me gusta, como tantas veces he dicho, pues se acaba el problema. Ya, si no hay mayoría absoluta, estaremos 4 años de guerra interna porque es inevitable que dos grupos como estos, y sobre todo uno tan combativo como es Vox, no esté dando la batalla internamente en un gobierno. Yo me acuerdo de Aguado. Fíjate, Ciudadanos funcionó muy bien en el Ayuntamiento de Madrid, hasta ahora mismo, con esta chica, con Villacís, ¿no? Con Begoña Villacís. Pero en cambio Aguado en la comunidad fue insufrible, ¿eh? Yo creo que si no le hubiera echado de cualquier manera, porque es que no podía vivir con una cosa así. Y yo creo que le va a pasar lo mismo con Rocío Monasterio, porque tiene un carácter, pues, agrio, no así su marido, por ejemplo. Yo no los conozco a ninguno de los dos, y yo hablo de verles en la televisión. Y Ortega Smith, que también es, pues, muy maximalista, ¿no? Van a dar mucha guerra si hay coalición en Madrid, van a dar mucha guerra. Bueno, en Madrid puede que a lo mejor Ayuso consiga la mayoría absoluta. No, en Madrid como pero si nos ponemos en términos de generales, la encuesta que más votos le da, o más escaños le da a Feijóo, habla de 130. Sí. Y de 130 hasta la mayoría absoluta. Falta mucho. Además que cuando has conseguido llegar hasta 130, es como cuando vas subiendo el Galivier, ¿sabes? Sí. Las últimas ramplas son imposibles. Sí. Pasar de 130 a 132, eso es... Sí. Eso, pues esa es la situación que tiene España. Y por ahí tendremos que pasar. Yo espero verlo. A propósito de la moción, vamos a escuchar a Santiago Abascal esta misma tarde desde Valladolid respondiendo a esas duras críticas que le hacía ayer Alberto Núñez Feijóo a propósito de esa moción de censura. ¿Eso qué significa? Estas frases hechas. ¿Es adulto o es infantil derogar las leyes de memoria histórica? ¿Es adulto o es infantil oponerse a los designios globalistas? ¿Es adulto o es infantil defender la unidad de España frente al separatismo? ¿Es adulto o es infantil hacer que se pueda hablar la lengua española en Cataluña y también en Galicia? ¿Qué es esto de adulto infantil? Hacen frasecitas que los medios comprados les ponen en los titulares. Bueno, es que Alberto Núñez Feijóo era ayer muy duro con Santiago Abascal y tachaba a su partido de hacer políticas infantiles, de hacer políticas un tanto anormales e incluso populistas. No sé si pensáis que ha subido el tono después de la moción de censura Feijóo contra Abascal y si se extiende esto a todo el partido. Bueno, yo siempre digo que Abascal transmite mejor cuando está calmado. Y hoy, en el mitin de hoy, le he visto más calmado que hace muchos meses. Y eso probablemente sea porque alguien le está diciendo que después de la moción baje un poco. Segunda intervención en el debate, 0 estridencias. Sí. Y además fue muy efectiva. Yo creo que corta, tal vez comparado con lo largo de los discursos de Sánchez, pero fue muy contundente, muy efectiva y sin concesiones a los extremismos de los que a veces se le... Perdona, yo hablando de las inversiones extranjeras, yo quería decir una media palabra contestando a la ministra de Hacienda hoy, la María Jesús Montero, que ha imputado el éxito económico de Madrid al efecto capitalidad. Y eso es no es que sea erróneo, es una mentira como un piano. Madrid es capital de España desde Felipe II. Y el triunfo económico de Madrid, jamás Madrid ha sido, siendo capital, el motor de la economía española. Nunca. Jamás. Desde Felipe II hasta que dejó el gobierno socialista Joaquín Leguina y empezó una política liberal de Esperanza Aguirre, etc. De modo que el triunfo económico de Madrid
no es por ser capital de España, sino porque tiene una política adecuada, nada más, ¿no? Y de hecho nunca ha habido un gobierno central que trabaje tan poco Pero no se a favor de puede Madrid. engañar al público diciéndole esto es el efecto capital. No, el efecto capitalidad lo ha tenido siempre. Y nunca ha sido el motor. Bueno, como cada día les contamos las últimas rebajas de condena a propósito de la ley del solo sí es sí. Hoy le tenemos que hablar de la excarcelación de tres personas que violaron a una mujer en grupo. La alarma social generada por el sí es sí no desvanece. Y es que todas las comunidades autónomas registran al menos una rebaja de condena desde que entró en vigor la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Zaragoza. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha rebajado de 2 a 1 año la pena impuesta a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 16 años. Y este mismo tribunal ha excarcelado a 3 jóvenes que violaron en grupo a una joven. Fueron condenados a 5 años de cárcel, pero al aplicar el sí es sí, sus penas se redujeron a 2 años, tiempo que ya habían cumplido entre rejas, por lo que han podido salir de la cárcel. Un caso que se suma a otro ocurrido en Almería. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado 9 meses la condena a un hombre que abusó sexualmente de la hermana menor de su novia. La joven tenía tan solo 16 años, un goteo que cada día se acerca más a los 900 agresores sexuales beneficiados. Ya son 772 las rebajas de condena y 78 las excarcelaciones. Y mientras que estos sinsentidos ocurren, PSOE y Unidas Podemos retrasan la aprobación de la reforma de la ley. Una prórroga que servirá para que los socios de gobierno busquen aliados en otros grupos, ya que sus diferencias por el momento parece que son insalvables. Y el día 2, que es el acto de presentación de Sumar, pues parece que las de Unidas Podemos no van a estar. Un piquillo. Bueno, yo creo que se necesitan los unos a los otros y están un poco haciendo el paripé habitual para ganarse importancia. O sea, como cuando te enfadas con tu novia o con tu mujer y sabéis los dos que vais a llegar a las paces, pero te pones un poco reacio. Eso haces, ¿eh? Caramba, sí. Vaya, Joaquín, tú que llevas 50 años de matrimonio y 6 de noviazgo, venga. No, sí, hombre, sí. Ojalá se partan en 2, ¿no? Pero no es fácil que Podemos, que es el que tiene la estructura, esté dispuesto a entregarla gracias de amore a la Yoli. No lo ves. Ella tiene Izquierda Unida, que tiene más estructura local, posiblemente, ¿no? Pero no creo que para las pues generales. Yo, mira, ¿no? tal como está, no lo sé. Es interesante, es muy importante, ¿eh? Porque si está roto, Sánchez ya puede hacer volatines que es imposible. Ninguna posibilidad tiene Sánchez de conseguir. O sea, que tiene importancia. Por eso que tengas tu razón al final y se ponerán de acuerdo, ya no lo quiero. Bueno, noticias traigo y puede que os interesen. Resulta que va a haber una concentración convocada por el colectivo Fernando de los Ríos mañana, sábado, en la que 140 felipistas de rango, Corcuera entre ellos, supongo que irá Nicolás Redondo Hijo y muchos otros que han sido ministros con Felipe González, etcétera, etcétera, para exigir pues, que cierta reflexión y cierta reivindicación del viejo PSOE y desde luego un no a Podemos clamoroso. ¿Esto cómo lo veis, Joaquín? ¿Hay vida en el PSOE o no? Hombre, hay vida. Lo que pasa es que la vida de los que tú te refieres tienen mi edad. A mí no me parecéis tan mayor. Pues sí, sí soy. Es bueno, todo lo que se haga es bueno, ¿no? Pero no creo que tenga el tirón suficiente, desde luego, para cambiar de rumbo a Sánchez, ni remotamente, porque Sánchez es que ni cuenta con ello, no sabe ni que existe, pues o se le ha olvidado, si ya te lo sabía, ¿no? Bueno, no es la primera reunión un poco que hace el viejo PSOE con el 20º aniversario del gobierno de Felipe González. Ya se juntaron todos los ministros y estuvieron comiendo juntos. O sea, el viejo PSOE es el PSOE que deberíamos tener hoy y que no tenemos, por desgracia. Entonces, por lo menos, ¿queda vivo? Pues queda vivo, pero por desgracia Sánchez no les va a hacer ni puñetero caso. Nada, eso está clarísimo, eso está más claro a estas alturas que todo. Marina,
Cambio horario. Sí, tenemos que darles una noticia a todos ustedes, ya se habrán dado cuenta, pero no se olviden que mañana cambian los relojes y a las 2 de la mañana serán las 3. Perderemos una hora de sueño, pero ganaremos luz en la entrada de ese horario de verano que, les recordamos, empieza mañana sábado. Los días a partir de ahora serán más largos. Si es esta cosa que la Unión Europea no se atreve a decir que no sirve para nada y que hay que volver a lo que tradicionalmente era. Bueno, pero ojo que a partir de 2026 parece que esto se acaba, que no hay más cambios horarios. Pero fíjate que cada año lo van alargando más para no meterse en lío. Eso te iba a decir, porque antes era en el 22, luego en el 23, ahora es en el 26. O sea, poco a poco... ¿Pero para ponernos con el horario del sol o con qué horario? No, para ponerlo en el horario en el que cada país decida poner el reloj sin cambiarlo una hora atrás. Cada país llevará su uso horario. Europa es bastante ancha. Pero bueno, sí, con ese uso horario no habrá un cambio de verano y una hora de invierno, que es a lo que vamos. Que la gente dice, bueno, pero ¿esto para qué sirve? ¿Qué energía ahorra esto? Dice, nadie lo ha podido demostrar nunca. Dice, pues ya está, hombre, no me coma el coco. Hombre, unificar horarios, hombre, Europa es muy ancho, ¿no? Pero unificar horarios no sería malo para las relaciones comerciales y ciudadanas, ¿no? Deja que decidan algo los gobiernos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a nuestros invitados y a ustedes por su paciencia y su interés. Les deseamos un buen fin de semana y nos vemos el próximo el sábado y Marina y el lunes. Eso es. Que pasen un fin de semana.